GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar en compañía de GAFA TV Ecuador. Les recordamos que nos pueden ver en Facebook, en Twitter, Instagram, YouTube y por supuesto dar un like en nuestra página web www.gafatv.com. Les recordamos que nuestro programa Pensamiento Crítico llega gracias al auspicio de Mundo de Maravillas. Navidad angelical, Navidad en amor, Navidad en salud y unión familiar. Este año queremos compartir con ustedes nuestros deseos de paz y salud para todos sus hogares. Si bien es cierto que las circunstancias han sido distintas, este año queremos animarlos a mantener la fe y a dar un paso al amor angelical. En Mundo de Maravillas encontrarás artículos que alegrarán cada rincón de tu hogar, con colores y tendencias de moda de elegancia y distinción. Los colores dan un aire de esperanza y paz en nuestros hogares. Así el verde lima te invita a recordar que la esperanza permanente está. El rosa pálido evoca a la inocencia, al amor, a la entrega y a la generosidad. El rojo que nos permite ver el calor y la pasión en nuestro hogar. Y si vestimos a nuestra casa de blanco, estaremos atrayendo mucha paz y humildad. El azul, en cambio, nos mostrará profundidad y orden de lo sagrado. Que estos momentos se transformen en mucha luz para todos ustedes. Estamos esperándolos con los brazos abiertos para recibirlos con todas las medidas de bioseguridad y con la alegría de volvernos a encontrar nuevamente. Los esperamos. Estamos atendiendo de lunes a sábado de 9 a 18 horas y los domingos de 10 a 17 horas en todos nuestros locales ubicados en el centro histórico, en la subida al centro comercial El Bosque y en el Valle de los Chillos en la Plaza París. Será un gusto vernos nuevamente. Gracias por ser parte de nuestra felicidad. Amigos y amigas, buenas noches. Aquí estamos en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Estamos muy contentos porque el deporte nos da alegría. Ecuador acaba de ganar a Uruguay, un marcador contundente, un juego muy exquisito el de Ecuador, ¿verdad? En todo caso, el deporte nos da alegrías. Tenemos a Richard Carapaz, a Glenda Morejón, a Jonathan Caicedo. Ojalá pudiéramos sentirnos orgullosos y aplaudir a nuestros gobernantes, a la gente, a los políticos y decir gracias. Lamentablemente no podemos hacer eso, pero sí les agradecemos a nuestros deportistas. Gracias, muchachos, y a seguir adelante. Esta tarde saludo cordialmente a la doctora Graciela Monesterolo. Ella es catedrática universitaria y experta, especialista en Derecho Laboral Privado. Vamos a conversar esta tarde sobre el asunto laboral, sobre los despidos, sobre la pandemia, sobre la desocupación que hay en el Ecuador. En el Ecuador hay alrededor de 8 millones y algo más de la población económicamente activa, gente que tiene capacidad en edad de trabajar. Pero lamentablemente a estas alturas, según los últimos datos del propio INEC, apenas el 17% de ecuatorianos en edad de trabajar están en trabajo formal o regular o adecuado, como se llama, mientras el 83% de los ecuatorianos, es decir, de esos 8 millones y pico, están desocupados o en el trabajo informal o en situaciones realmente preocupantes. Para hablar de eso, para hablar del tema laboral, doy la cordial bienvenida a la doctora Graciela Monesterolo, como repito, catedrática y experta en Derecho Laboral Privado. Doctora, mucho gusto, buenas tardes. ¿Qué piensa usted de estas cifras? ¿Qué piensa de la situación laboral del Ecuador? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Galo, por esta invitación y por la oportunidad de poder dialogar sobre estos temas tan acuciantes, tan críticos, tan importantes, ¿no? Y que afectan pues, a la mayoría de la población, como usted me ha indicado, ¿no? Definitivamente, una situación alarmante.
esas cifras cada vez se van empeorando y no se ve a mediano o corto plazo pues una mejora contundente, ¿no? Efectivamente, si hacemos por el mismo INE, ¿no es cierto? El año pasado, a diciembre del año pasado, si hablábamos sobre el desempleo, estaba pues en el 3.8%, y esa cifra cortada a junio de este año, inmediatamente al inicio de la pandemia, pues subió al 13.3%. Obviamente, como usted bien dice, pues estas cifras ya han superado el millón de personas, 1.100.000 se habla de personas sin empleo, y de ellas, pues 700.000 se debe pues justamente a la crisis derivada por la pandemia, ¿no? Entonces, realmente lo que se necesita es hacer muchos cambios, sobre todo llamar, convocar al diálogo social para buscar juntos soluciones. La respuesta, no hay una receta clara, no hay una receta única, es muy difícil por lo tan generalizado que está esta crisis. No es una situación que afecta solamente al Ecuador, sino al mundo entero, y realmente eso hace cada vez más cuesta arriba el reactivar la economía y por ende generar las suficientes plazas de trabajo para tanta gente. Y no hablemos solamente de plazas de trabajo entendidas como empleo dependiente, subordinado, sino simplemente oportunidad de trabajar, de producir, ¿no? Usted me dijo que quería ir a por vuelta, ¿no es cierto?, para no yo abordar todo el tema así de una, ¿no es cierto? Hay muchas cosas, estoy atenta a sus inquietudes, a sus preguntas, así que adelante. Muchas gracias, muy amable, Graciela. En todo caso, yo no sé si leyó hoy día la noticia de que el Fondo Monetario Internacional dice que el Ecuador terminará este año con el 8.6% de desocupación. Yo no sé cómo saque esos datos si estamos diciendo que tenemos ahora mismo el 13.3%. Y dice que la proyección para el 2021 bajará al 5.1%. ¿Cómo hacen esos cálculos en el Fondo Monetario, Graciela, por favor? No concuerdo en absoluto, porque justamente yo observo más vale, por ejemplo, del observatorio de la OIT, estos boletines que periódicamente los expiden, ¿no es cierto? Y son muy desalentadoras las cifras, las proyecciones, las estadísticas, los estudios y análisis que hace la OIT, ¿no es cierto? Como está especializado en el ámbito del trabajo, ¿no es cierto? Se han perdido millones de horas de trabajo, porque no solamente son desempleos, ¿no es cierto?, terminaciones de las relaciones de trabajo, sino también mucha reducción en las jornadas laborales, hay jornadas reducidas y por ende reducción de la remuneración. Entonces definitivamente no concuerdan esas cifras, ¿no es cierto? Definitivamente que no. Es más, yo creería que es más grave de lo que todavía nos dice el INE, ¿verdad? Pueden ser muchas más, ¿no? Porque ahora es indudable que hay mucha gente con mucha necesidad que no tiene, no hablemos de un empleo fijo, regular, formal, ni siquiera tiene oportunidad, ¿no?, de esos emprendimientos, de esas actividades, esas micro, pequeñas y medianas empresas. A veces ni siquiera tienen la oportunidad de salir adelante en las condiciones en que estamos, porque recordemos que esta situación, no todo se lo debe endosar a la pandemia, ¿no?, del COVID, sino que ya la crisis económica venía de tumbo en tumbo, ya veníamos mal desde antes, ¿no? Y, pues, lógicamente, esta crisis sanitaria provocada por el COVID-19, pues, esto sí, definitivamente le ha asestado un golpe mortal, ¿no? Y esto va a ser muy, muy difícil remontar estas cifras, ¿no? O sea, creo que no son fiables esas cifras para nada, ¿no? Primero no los de las cifras que hablábamos al comienzo del INE, un exfuncionario del INE, Bayro Villasic, dice que incluso podrían ser mayores, más catastróficas, porque la consulta que ha hecho el INE ha sido por teléfono, ¿sí? Y hay un margen de error bastante grande, es decir, que podríamos estar hablando más de 1,5 millones incluso ahora mismo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y como usted bien decía también, lo del empleo adecuado y el no adecuado, ¿no es cierto? O sea, porque hay mucha gente que tiene algo y está haciendo lo que puede y en el tiempo que dispone, ¿verdad? Pero no es el adecuado porque no responde a su disponibilidad. Quisiera trabajar las 40 horas y se tiene que resignar tal vez a un medio tiempo y ni siquiera en un trabajo formal, ni siquiera que responde a su preparación, a su perfil, ¿no es cierto?, a sus preferencias, ¿no? Siendo que definitivamente es una garantía constitucional el derecho al trabajo libremente escogido o aceptado. Obviamente habremos de entender que esta gente
se resigna a aceptar esos trabajos, esos ingresos, que le procuren un ingreso que le permitan llevar a su familia un pan, ¿cierto? Tener una vida digna, él y su familia, pero definitivamente está muy alejado a lo que podría aspirar o podría elegir libremente, ¿verdad? Entonces, cada vez las opciones son menores, las dificultades son mayores, hay mucho temor y muchas dificultades para incluso los emprendedores, ¿no? Yo digo, los valientes emprendedores que con la legislación laboral como la tenemos, que se atrevan a iniciar, pues es de aplaudir, por supuesto, ¿no? Porque lo que necesitamos es gente valiente, ¿verdad? Que genere puestos de trabajo, que reactive la economía, que contribuya a esta reactivación que tan desesperadamente todos necesitamos, ¿verdad? Pero de allí, pues, las medidas estas que, si bien es cierto, y no comparto, porque definitivamente no puedo desconocer a mi criterio, son inconstitucionales. Sin embargo, considero que eran necesarias, ¿no? Se podría decir de alguna manera legítimas, ¿no? Me refiero concretamente a estas reformas, por ejemplo, de los acuerdos, ¿no? O del contrato especial emergente, porque de otra manera... Estamos hablando, Graciela, de la ley humanitaria, ¿verdad? Estamos hablando de la ley humanitaria. Justamente mi pregunta iba a aquello, tomando en cuenta lo que usted decía, que la crisis no la debemos cargar totalmente a la pandemia, sino antes de la pandemia ya teníamos realmente problemas que veníamos arrastrando. Y la pandemia lo que vino es a dar el patazo final, vino a dar el toque final, lamentablemente, a nuestra economía y a nuestra situación. Pero en la ley humanitaria y en la pandemia se han dado abusos, se han dado despidos de empresarios, porque también hay empresarios de unos y de los otros, pues, ¿verdad? Sí. Esta ley humanitaria, en resumen, realmente ha sido buena, ha beneficiado o en su defecto ha sido un golpe mortal para los trabajadores ecuatorianos. Sí, no diría ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? De alguna manera dio un respiro, ¿no? Porque definitivamente ya está demandado, ya hay más de 11 demandas planteadas de inconstitucionalidad, y hasta tanto existe esa sentencia de la Corte Constitucional, pues está vigente, ¿no? Esas disposiciones, particularmente las referidas a las reformas laborales, ¿no? Porque no podemos desconocer que los famosos acuerdos, ¿no? Acuerdos para la sostenibilidad del empleo, obviamente violenta principios tan claros y tan específicos del derecho laboral, como son el de la intangibilidad, el de la no regresividad, el de la progresividad. Todo eso está afectado. Sin embargo, creo, como digo, legítimo, porque a través de un acuerdo se podría llegar, de hecho eso es lo que evitó el cierre de muchas más empresas, ¿verdad? Si hay un acuerdo, aunque estos acuerdos eran para cambiar las condiciones económicas, entiéndase, desmejorar esas condiciones. Y no se puede hacer eso en los derechos laborales, es una regresión, es una disminución, es una mejor, pero sin embargo, insisto, creo que eso pues permitió al menos el cierre. ¿Qué decir del contrato especial emergente? Obviamente que hay quienes lo rechazan absolutamente porque sostienen que es una regresión, sí, al contrato de trabajo a plazo que fue derogado el 20 de abril de 2015, ¿sí? Pero aquí hay que hacer una aclaración. Toda reforma, ¿sí?, ha de entenderse que rige para lo futuro. En ningún momento se estaría afectando a quienes ya tienen un contrato de trabajo, seguramente con la modalidad típica que es la indefinida, ¿no? Entonces, para esos trabajadores que ya tienen trabajo, ¿verdad?, no se les afectaría cambiándole a un régimen de contratación especial emergente, sino que estamos hablando para aquellos que no tienen trabajo, aquellos que darían cualquier cosa por tener un trabajo, aunque más no sea por un año, con la posibilidad de renovarse a 2, ¿verdad? Entonces digo, los acuerdos sí afectan a quienes sí tienen el trabajo. Doctora, el tema del... Sí, adelante. Y hay que tomar en cuenta incluso la forma en la que fue aprobada esa ley, las circunstancias en las que fueron aprobadas, porque la ley solamente quedó, la ley humanitaria solamente quedó la parte laboral y la parte económica fue desechada, ¿verdad?, por presión de ciertos sectores. Hay que tomar en cuenta en los acuerdos, en las relaciones de poder, ¿quién tiene poder? Pues, ¿es cierto? Lo tomas o lo dejas, es la cosa. Sí, definitivamente, como digo, la pandemia fue, digamos, la oportunidad, digo yo, para que se introdujera en esta ley emergente, ¿no es cierto?, reformas que ya se intentaron en el pasado. Recordemos, tan solo en octubre del año pasado,
En octubre del año pasado, exactamente un año, ¿no? Se pretendía, por ejemplo, lo que se llamaba el contrato de emprendimiento. Básicamente era el mismo de contrato especial emergente. El emprendimiento era para iniciar estas actividades y que podía hasta 3 años, y si no resultaba esa actividad podían terminar sin tener que pagar indemnizaciones. Casi al calco, esta otra figura del contrato especial emergente, insisto, por un año, renovable por 2, y puede terminar sin quedar obligado al pago de indemnizaciones. Como digo, fue la forma de introducir, por la vía de ley económica urgente, ¿no? el tema de este contrato que había sido desechado en su momento, o el tema de nuevas modalidades contractuales que desesperadamente se necesitan. Tenemos un código del trabajo, ¿sí? que ha sufrido una cantidad de reformas, sin duda, pero data de 1938. ¿Sí? La última codificación es del 2005, y desde entonces han existido una cantidad de importantísimas reformas, ¿no? que ya hace rato claman por una nueva codificación. Pero yo iría más allá. No es suficiente una codificación, sino se necesita una reforma integral de la legislación laboral. Me atrevería a ir más allá todavía, del derecho laboral como tal. Doctora, usted que tiene experiencia, usted que es especialista, usted que maneja desde la cátedra incluso, ¿ha habido en algún momento una verdadera política laboral en el Ecuador? No, justamente ese es el problema, porque lo que ha habido es solamente disposiciones normativas y cuestiones, parches, pero que no han sido consecuentes, que no han sido, digamos, que no han sido coherentes, articuladas, planificadas, con proyección hacia el futuro, ¿verdad? Porque no solamente estas reformas deben responder a esta necesidad emergente, tiene que ser mucho más allá. Hace rato, insisto, que se necesitaba una reforma laboral, mucho antes de la pandemia, y más allá de la pandemia, porque la legislación está como quedada, está rezagada, porque esa política laboral no está acorde con una realidad, esa legislación está totalmente desactualizada y no está respondiendo a una proyección de futuro. Ya tenemos, o sea, ya estamos a las puertas, por no decir ya, de la quinta revolución industrial, ¿no? Se habla de la cuarta, pero ya existe la quinta, la sexta. ¿Qué ha hecho la legislación para ponerse a tono? Si acaso tímidamente, a propósito ahora de esta emergencia, que sí obligó un poquito a esto del teletrabajo, que por cierto ya existía, ya estaban regulados por acuerdos ministeriales del 2016, pero también se aprovechó pues de esta ley orgánica de apoyo humanitario para también incluir esta reforma al Código del Trabajo para introducir esta figura. Pero eso es una de las, digamos, beneficios, si se quiere, de esta circunstancia, porque sí, cambia un poquito la mentalidad. Había mucha resistencia, mucho reparo, mucha desconfianza, si se quiere, para esta modalidad de teletrabajo, para actividades remotas, y ahora, pues, por esta fuerza mayor, ¿no es cierto?, se exigió, se suspendió la jornada presencial, y todas aquellas que podían hacerlo de manera remota, pues, se están desarrollando de esta manera, ¿no? Entonces, insisto, no hay política laboral, necesitamos una nueva legislación y más aún un repensar el derecho laboral. Son otros tiempos, tenemos que ponernos a tono con esa nueva realidad. Esta tarde de martes 13 de octubre de 2020, estamos conversando con la doctora Graciela Monesterolo, catedrática y experta en Derecho Laboral Privado. En todo caso, doctora Graciela, las relaciones entre sindicalistas, entre empresarios, siempre ha sido tirante, ¿verdad? Sí. Y el Estado siempre ha sido acusado de ser un Estado patronal, un gobierno patronal. ¿Cómo debe construirse un nuevo código del trabajo para que dejemos el código que en 1938 apareció y que fue un código revolucionario, según dicen muchas personas, ¿verdad? En 1938, pero ahora son otros momentos, estamos en otras instancias. ¿Cómo debemos construir un nuevo código laboral? De manera conjunta, con ese diálogo social, es fundamental, deponiendo actitudes, deponiendo posiciones, ¿no? Porque no podemos seguir pensando, ¿no es cierto?, en que los privilegiados, que, bueno, hasta hace poco que tenían trabajo y ahora son menos, ¿verdad?, pero que ese poco grupo, ese pequeño grupo de privilegiados que tienen un empleo, solo para ellos
más y más y más y más beneficios, en perjuicio o desconociendo al resto. Decía nuestra profesora emérita, la doctora Isabel Robanín, ¿no? Casi 100 años entonces, nos decía que ya es momento de pensar no en los trabajadores, por quienes ella luchó toda su vida, y fue ella la que dijo, es tiempo ya de pensar no en los trabajadores, sino en quienes no tienen trabajo. Entonces, es ahí lo importante, que estos sindicalistas entiendan, ¿verdad?, que tenemos que pensar para un código mucho más inclusivo, ¿no? No seguir favoreciendo a los mismos y cada vez generándoles más y más protección a los mismos. Necesitamos generar, insisto, condiciones para que más personas accedan, no necesariamente a un empleo, insisto, dependiente y remunerado, sino que accedan a un trabajo libremente escogido, ¿verdad? Que puedan emprender con libertad, que puedan invertir, que puedan contribuir en esta reactivación de la economía, ¿sí? Entonces, Doctora, ¿podemos hablar que los dirigentes sindicales y los empresarios están anquilosados, no están al tanto de lo que pasa en el mundo? Podría decirse que, no, yo diría que no es que no conozcan, ¿verdad? Sino que hay muchos intereses, en este caso, pues, de sindicalistas, pues, ¿no? Sí, yo he tenido reuniones con ellos y realmente tenemos a veces, o sea, no digo confrontamientos, ¿sí? Confrontaciones, sino en el sentido de que ellos están siempre fijos y anquilosados, como usted bien dice, en sus posturas, ¿no? Y no ven más allá. ¿Por qué? Porque cualquier reforma, ¿sí?, cualquier reforma que sea modificar lo que ya tenemos en la legislación, ellos asumen que es regresivo, que es afectar la intangibilidad, sin tomar en consideración, que insisto, cualquier reforma que se dé rige para futuro. Este contrato emergente del que hablábamos recién es para las nuevas contrataciones, para impulsar estos giros nuevos de los negocios, ¿no es cierto?, estos nuevos emprendimientos. O sea, justamente, insisto, es el equivalente del contrato de emprendimiento que se pretendió el año pasado incorporar como reforma, que fue rechazado. Ahora, pues con otro nombre, porque eso sí son muy prácticas en esto, ¿no? Cambiar simplemente los nombres de ciertas instituciones, pero es lo mismo, ¿no? Como la tercerización con las empresas prestadoras de servicios complementarios, como otros tantos ejemplos que podríamos decir. Cambio de nombre, ¿no? Tenemos este nuevo cambio de nombre en este contrato, pero aún así, se insiste de que es inconstitucional y que no se debe dar paso y que entonces, claro, fue un respiro, insisto, en lo de la ley de apoyo humanitario, porque fue expedida el 22 de junio, ¿sí? Pero ya está demandada la inconstitucionalidad. ¿Y quién sabe? El momento que se declare la inconstitucionalidad, pues obviamente volveremos a lo que teníamos antes del 22 de junio. Es decir, sin esta figura que sí creo en estos momentos resulta sumamente útil. En tan solo, tenía unos datos ahí, que en tan solo en los 2 primeros meses de vigencia de esta ley se generaron 6.000 puestos de trabajo mediante este contrato. Entonces, sí favorece, sí ayuda, porque ¿cuál es el temor mayor de un emprendedor, de un microempresario, un pequeño o mediano empresario? Es contratar en las condiciones actuales, que es para toda la vida, con la modalidad indefinida. Sí. Doctora, desde que yo tengo uso de razón, los empresarios siempre han pedido flexibilidad laboral, seguridad jurídica, garantías, y ahora también están diciendo que el sueldo básico unificado del Ecuador de $400 que rige es muy alto en comparación a la región, y no sé si pensarán en bajarlo. ¿Qué piensa usted? ¿Usted cree que $400 de básico es mucho para cuando la canasta familiar está bordeando los $800? Definitivamente nunca va a ser suficiente, ¿verdad? Definitivamente coincido en que no, eso sería intocable y más vale deberíamos ir promoviendo mejoras en esos ingresos, aunque ya no existe inclusive la compensación para el salario digno, porque según los cálculos que se hacen, ¿es cierto?, con el 1.6 perceptores por cada hogar, pues se completa esa canasta familiar que usted dice. Pero estoy totalmente de acuerdo en la necesidad de flexibilizar, ¿sí? Pero no precarizar, porque a veces se sataniza, ¿no es cierto?, en primer lugar este término, ¿no es cierto?, y segundo, se los pone como equivalentes. Y no creo, ¿no? Porque ¿qué es flexibilizar? ¿No? Es un poco lo que se ha dado, sin duda, a través de esta ley,
orgánica de apoyo humanitario, ¿no? En donde se permiten acuerdos, pero aquí el problema está en que esos acuerdos, lo más seguro es que sean un vicio de consentimiento, porque el empleador en las circunstancias actuales está forzado a aceptar las condiciones que le impone el empleador. No existe tal acuerdo. Entonces, sí estaría de acuerdo en una flexibilización, pero no precarización. Por ejemplo, y yo no sé por qué no han hecho tanto, digamos, escándalo anterior, cuando ya en el 2018 ya tenemos modalidades especiales, por ejemplo, para el sector turístico, bananero, florícola, ¿no? En que se establecen otro tipo de modalidad, por ejemplo, por temporada, parciales, ¿no? exacto, parciales discontinuas o cosas así. Nadie dice nada. Está bien, porque responden a diferentes naturalezas, aunque realmente, en estricto sentido, sería ilegal, ¿no? Pero doctora Graciela, pero tampoco caer en esas exigencias que hace el Fondo Monetario Internacional, porque por ese lado sí los trabajadores dicen, entonces todo lo que están buscando los empresarios son medidas neoliberales. Totalmente de acuerdo. No creo las reformas que hay que hacer, ¿verdad? Y que hay que promover, no pueden ser para satisfacer estas exigencias del Fondo Monetario Internacional, sino para adecuar la legislación a una realidad actual y proyectarla hacia un futuro, ¿no? No podemos obtener resultados diferentes haciendo lo mismo, con la misma normativa, ¿no? Entonces, definitivamente creo que, por cuestión de soberanía, no se debería uno doblegar, ¿no?, ante estas exigencias, pero sin favorecer estas nuevas condiciones. Mayor opciones, mayores modalidades, lo cual significa que el Ministerio de Trabajo lo está haciendo, ¿verdad? Vía acuerdos ministeriales, que por cierto, muchas veces ha legislado a través de acuerdos, pero la idea es que sí, según las condiciones, las actividades, ¿no?, permita estas variantes, ¿no? Cuidado, la mayoría de estas sí creo incluso que son ilegales, ¿no? Porque por ejemplo, la jornada laboral tiene que repartirse máximo de 40 horas en 5 días. Pero ahí dice, no, que sean 36, pero en 6 días, ¿no? Con el fin de no pagar esos recargos de jornadas extraordinarias. Doctora, ¿no? A propósito de esas ilegalidades, esos abusos, hay cantidad y cantidad de juicios de despidos en el Ministerio del Trabajo. ¿Qué sabe usted? ¿Cómo se están evacuando ese asunto y cuál es la actitud del Ministerio del Trabajo? Bien, un tema importantísimo, por cierto, es el tema de los despidos a propósito de la pandemia, ¿sí? Porque ahí vamos a tener unas grandes sorpresas, ¿no es cierto? Porque muchos de ellos fueron alegando, ¿no es cierto?, la causal 6 del artículo 169, es decir, el caso fortuito de fuerza mayor. Pero eso fue en marzo, abril, mayo, hasta que en junio 22, en esta misma ley que estamos comentando, a través de una disposición interpretativa, se limitó, ¿no es cierto?, que se va a considerar caso fortuito de fuerza mayor solo si esta terminación del contrato está ligada al cese total y definitivo de la actividad del empleador, cosa que es un poquito descabellado, ¿no es cierto? Es totalmente, digamos, inadecuada esa interpretación porque se queda corta. ¿Qué hay de cuántas actividades, ¿no?, que no suponen la terminación de la actividad del empleador, porque no es tal vez un empresario, dígase una jefa de hogar, ¿no?, que tiene que terminar la relación laboral porque no hay posibilidad alguna de continuar? Es decir, lo que se tendría que haber establecido es la imposibilidad del cumplimiento del objeto del contrato, entiéndase, de la prestación del servicio que consta en el contrato o de la ejecución de la obra a la que se comprometieron, ¿verdad? Y eso, allí viene lo importante, solo será el juez el que determine si realmente se justificó o no la causal, porque como estábamos diciendo, pues muchas empresas ya venían mal y aprovecharon esto para simplemente alegando... Pero ¿podemos confiar en ese juez? ¿Podemos confiar en ese juez, doctora? Creería que sí, porque él tendrá que calificar y tiene la gran responsabilidad de calificar si esa terminación estuvo debidamente justificada en un caso fortuito de fuerza mayor. Caso contrario, deberá condenar al empleador al pago de las indemnizaciones con un recargo del 50%. En este sentido, también se me permite hacer una aclaración que la legislación necesita tantas reformas. Una de ellas, por ejemplo, era precisamente la del artículo 193, que habla de la liquidación del negocio. Pero nosotros incluso como profesores del área habíamos hecho una propuesta, digamos, de reforma al Código de Trabajo en este sentido, ¿no?, de que en este artículo 93 considerara dos supuestos diferentes, cuando la liquidación es por voluntad unilateral del empleador o si acaso se debe, sí, a la causal 6 que estamos comentando del artículo 169, es decir,
o es voluntaria o es por caso fortuito o fuerza mayor. Porque hay que diferenciar. En el primer caso, si es voluntaria, sí, con el pago de las indemnizaciones. Si es por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificados, sin pago de indemnización. Eso es lo que dice también esta disposición transitoria, pero de manera pues escasa, ¿no? Porque no completa estos posibles supuestos que no ha considerado, ¿no? Cuando no cesa la actividad del empleador, ¿no? Doctor, en todo caso, alguien ha dicho que esas renuncias voluntarias un poco forzadas, han dicho algunos, ¿cierto? Un poco forzadas. Vamos terminando, lamentablemente el tiempo se nos viene encima. Ese es el deber que tiene que cumplir el próximo gobierno, ¿verdad? Esa es la tarea fundamental del próximo gobierno, el asunto del empleo. Y la asamblea conjuntamente con la sociedad, crear y construir un nuevo código del trabajo. Definitivamente. ¿Qué piensa usted? Tiene que ser, es una deuda pendiente por muchos años, muchos gobiernos están debiéndonos este nuevo código, pero para ello se necesita, insisto, de poner posiciones, generar un amplio diálogo social, ¿no? Que permita juntos buscar esas mejores medidas, la mejor legislación que responda no solamente a la situación emergente, ahora o post-COVID, sino sobre todo proyectada hacia un futuro para que sea más competitivo y sobre todo para que genere, ¿no es cierto?, una mayor equidad y justicia laboral. Es decir, lo que estamos diciendo, crear, construir una verdadera política laboral en el país. Esa es la tarea del próximo gobierno. Definitivamente, así es. Y como usted decía recién, pues los tales acuerdos o esas terminaciones voluntarias, inimaginables. En plena crisis, ¿quién va a firmar? ¿Quién va a dejar un trabajo? ¿Verdad? Salvo que tuviera algo muchísimo mejor. Nadie va a dejar un trabajo para quedarse en el desempleo. O sea que muchas de las terminaciones que constan como voluntad de ambas partes o mutuo acuerdo, pues habrá que sumarlas a los casos de los despidos intempestivos, sin duda, ¿no? O sea, esas citas tampoco son muy exactas, ¿no? Muchísimas gracias a la doctora Graciela Monesterolo. Quedamos comprometidos para un próximo diálogo porque es un tema muy importante, un tema muy sensible, un tema que a todos nos toca y a todos nos golpea. Muchas gracias, doctora. Muy amable por aceptar este diálogo y en una próxima ocasión también la invitaremos para seguir conversando. Este diálogo de pensamiento crítico de este día martes llegó gracias a la confianza y al apoyo de Mundo de Maravilla. Navidad angelical, Navidad en amor, Navidad en salud y unión familiar. Este año queremos compartir con ustedes nuestros deseos de paz y salud para todos sus hogares. Si bien es cierto que las circunstancias han sido distintas, este año queremos animarlos a mantener la fe y a dar un paso al amor angelical. En Mundo de Maravillas encontrarás artículos que alegrarán cada rincón de tu hogar, con colores y tendencias de moda de elegancia y distinción. Los colores dan un aire de esperanza y paz en nuestros hogares. Así el verde lima te invita a recordar que la esperanza permanente está. El rosa pálido evoca a la inocencia, al amor, a la entrega y a la generosidad. El rojo que nos permite ver el calor y la pasión en nuestro hogar. Y si vestimos a nuestra casa de blanco, estaremos atrayendo mucha paz y humildad. El azul, en cambio, nos mostrará profundidad y orden de lo sagrado. Que estos momentos se transformen en mucha luz para todos ustedes. Estamos esperándolos con los brazos abiertos para recibirlos con todas las medidas de bioseguridad y con la alegría de volvernos a encontrar nuevamente. Los esperamos. Estamos atendiendo de lunes a sábado de 9 a 18 horas y los domingos de 10 a 17 horas en todos nuestros locales ubicados en el centro histórico, en la subida al centro comercial El Bosque y en el Valle de los Chillos en la Plaza París. Será un gusto vernos nuevamente. Gracias por ser parte de nuestra felicidad. Este ha sido el programa de hoy. Pensamiento crítico a través de GAFA TV Ecuador. Nos volveremos a ver el día de mañana para seguir conversando de lo más importante, de lo que más nos interesa. Hasta pronto. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.